¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo un vídeo muy interesante de cómo poder domotizar de manera fácil y desde el principio hasta el final una persiana de vuestra vivienda. Y cuando digo una, podéis coger y domotizarlas todas. ¿Qué precio puede tener? Pues un Selly 2PM está alrededor de los 22-23 euros y un motor como este está alrededor de los 40 euros por Amazon. Incluso los podemos sacar mucho más baratos si los pedimos desde AliExpress. Pero os voy a explicar un poco por qué utilizamos un Selly 2PM. El Selly 2PM se usa principalmente para persianas. Y aquí en el lateral del Selly tenemos las características de este dispositivo domótico para controlar las persianas de nuestra vivienda. Nos dice que se usa para persianas, nos dice que funciona en un rango de 110 voltios a 240 voltios en corriente alterna o funciona también con 24 voltios en corriente continua. También nos dice que consume muy poquito porque 1,4 vatios de consumo de este dispositivo es irrisorio. También tenemos que se conecta a través de SSL al navegador, es decir, que si nos conectamos a través del navegador a este dispositivo, tendremos la seguridad de que nadie nos puede estar escuchando esa comunicación. Internamente, Selly ya viene desde hace muchos años teniendo un medidor de potencia. ¿Para qué es esto? Para que cuando suba o baje la ventana, conozcamos el consumo del motor. Se puede utilizar también para que en caso de que el motor sufra muchísimo al subir, lo que va a hacer el medidor es decirnos que está habiendo un consumo muy superior al normal, porque este motor, tanto la subida como la bajada, puede consumir más o menos unos 160 vatios, así que si tenemos un consumo por encima de los 200, tenemos un problema en la ventana o la persiana se engancha en los laterales, en las guías. También nos dice que tenemos un servidor web integrado dentro del Selly y nos dice que trabaja en la banda de 2400 a 2495 MHz, incluido el Wi-Fi, que tenemos el protocolo Wi-Fi 802.11bgn. Por otro lado, podemos conectarlo por Bluetooth, pero ya sabéis que a mí no me gusta por Bluetooth. Para mí lo ideal en mi vivienda es conectarlo por Wi-Fi o por un cable de red. Así que vamos a pasar ahora al motor y lo vamos a abrir para que veáis qué nos incluye. Este motor es el más bajo que tiene esta marca. Esta marca es alemana. Y hemos comprado el motor JM35, que es capaz de levantar una persiana de hasta 25 kilos. Mi persiana pesa muchísimo menos de 25 kilos, ya que mide 1,20 y es de PVC, por lo que vamos muy sobrados con este motor. ¿Qué nos incluye el motor? Nos incluye un cable bastante largo, que yo en mi caso tengo que cortarlo prácticamente a ras para poder realizar la instalación y conexionado de cables dentro del tambor. Como vemos, tenemos 4 cables, que tenemos la tierra, el neutro y el cable de subida y el cable de bajada. Sacamos el motor, que suele pesar bastante, y como vemos aquí, aunque no se aprecie bien, este motor es para un eje de 4 centímetros, que posteriormente diré cómo elegir el motor dependiendo del tamaño del eje de vuestra ventana. Dentro de la caja también tenemos este regulador, que ya explicaremos luego para qué se utiliza, y nos viene con una serie de herrajes para poder enganchar el motor a nuestra vivienda. Nos viene una placa de plástico, un herraje de metal y un segundo herraje de metal, junto con 2 pasadores y 2 tornillos. Fijarse muy bien porque en este motor, por internet, en la fotografía, viene con un segundo herraje para la otra parte de la ventana, es decir, para la otra parte del tambor. Pero en este motor no viene y no se puede comprar aparte, así que fijaros muy bien si os hace falta comprar un motor que venga todo el kit completo para instalarlo en cualquier tipo de ventana. Vamos a pasar al ordenador y os voy a explicar cómo se conectan todos los cables para tener un esquema muy claro de cómo se hace el conexionado de estos cables junto con el Selly y junto con el pulsador de nuestra vivienda. Como ya sabéis, el Paint es mi pasión y aquí os traigo un esquema realizado de cómo sería la conexión del cableado del motor al Selly, del Selly al pulsador y sobre todo cómo tendríamos que alimentar cada uno de los componentes que va a formar nuestro motor de persiana. Hay 2 formas de instalarlo. La mayoría de las personas meten este Selly dentro del tambor de la persiana. Yo en mi caso, como ya sabéis, tengo todo el cableado de mi vivienda en la cochera, por lo que yo pondré este Selly en mi cuadro de la cochera, porque todos estos cables que hay aquí ya me los he llevado a la cochera y allí tengo el Selly. La conexión sigue siendo la misma, es decir, da igual que pongáis este Selly fuera del tambor o lo pongáis dentro. Luego también tenemos la posibilidad
de manejar esa persiana a través de dos pulsadores, uno de subida y uno de bajada. Ya os digo que existen pulsadores que se integran dentro, en el lateral, donde tenemos la correa o la cinta de subir y bajar la persiana de manera manual, por lo que se puede comprar. En mi caso yo no voy a poner ese sistema porque ya tengo, desde cuando construí la vivienda, ya dejé un interruptor, un hueco en la pared donde iba a poner el pulsador de subir y bajar la persiana. Pero vamos a empezar por el principio. Lo primero que tenemos que hacer es llevar al tambor un fase y un neutro. En mi cuadro yo ya dejé un térmico que solo se va a dedicar a dar corriente a los motores de cada una de las persianas. ¿Por qué? Porque si alguna vez se comunican, me va a saltar este térmico y yo lo puedo anular y puedo seguir trabajando en mi vivienda, por ejemplo, con los enchufes de la casa. Si no tenéis cableado nada de esto y solo podéis llevar la corriente de los enchufes de vuestra vivienda, tampoco pasa nada. Pero ya sabéis que si tenéis un motor comunicado, os va a saltar todo el rato el térmico o diferencial de vuestra vivienda. Como os decía, desde el térmico va a salir un neutro. Ese neutro tiene que alimentar la entrada de neutro del SELI y en el motor encontramos un cable azul al cual también tenemos que conectarle el cable neutro. Por lo que el neutro, si os fijáis, tiene un corto recorrido. Alimentaríamos el SELI y alimentaríamos el motor. Con respecto al fase, también tiene un corto recorrido y lo que haríamos con el fase sería alimentar la entrada del SELI a través de uno de estos dos tornillos, ya que los dos están comunicados. Da igual alimentarlo por aquí que por aquí, porque internamente los dos están comunicados. Una vez alimentado el SELI, también tenemos que llevar un fase a nuestro pulsador. Ahora vamos a pasar al resto de cables que, por ejemplo, tiene el motor. El motor tiene lógicamente un cable verde que tendría que ir a tierra para que en caso de que se comunique el fase con el tierra salte el diferencial. Los dos cables que viene con el motor, que es uno negro y uno marrón, sería uno para subir y uno para bajar. No preocuparse cuál sube o cuál baja, porque si le damos hacia arriba en el pulsador y baja, lo único que tenemos que hacer es cambiar los cables en el SELI, es decir, colocar este aquí y este aquí o cambiarlos en el interruptor. Por lo que cogemos el negro, en mi caso voy a coger el negro y lo voy a poner en el 0,1 y el marrón lo voy a poner en el 0,2. Para poder utilizar el pulsador, lo que vamos a hacer es coger el S1 y lo voy a poner en la opción de subir y el S2 lo voy a poner en la opción del interruptor de bajar. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Cuando nosotros pulsemos, que voy a coger un color, cuando pulsemos la parte de arriba, que es subir, lo que hace esto es unir estos dos cables. Lo que le dirá aquí al SELI que tiene que darle corriente a través de este cable y lo que hará será cerrar el circuito, por lo que este motor funcionará en un sentido que, por ejemplo, lo que va a hacer es subir la ventana. Cuando dejamos de pulsar, lo que va a hacer es pararse porque deja de alimentarlo y si le damos hacia abajo, lo que va a hacer será la inversa. Conectaremos este fase con esta línea, cerraremos el circuito y la corriente vendrá solo a través de este cable, por lo que cerrará el circuito de neutro y fase y el motor girará en sentido contrario. Como vemos, la explicación es muy sencilla y las conexiones también son muy sencillas. Una vez que esté todo montado, vamos a ver cómo configurar este SELI, porque hay que hacer algunos cambios y algunas configuraciones dentro de este SELI para que nos funcione perfecto el motor y controlar el tope del motor arriba y el tope del motor abajo. Como os he dicho en el vídeo anterior, os voy a demostrar que estos dos conectores están unidos, es decir, estas dos bornas tienen continuidad. ¿Por qué tienen continuidad? Porque quizás entienden que este SELI se puede colocar en un cuadro como el mío. Es decir, yo tengo varios SELI, que luego lo veremos, y yo voy a poner este SELI junto con otro que tengo a la derecha, por lo que yo podría sacar corriente de esta borna y alimentar el siguiente SELI, el siguiente motor de persiana. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque aunque bajen todas las persianas que tengo en mi vivienda de golpe, el consumo en amperaje y vatios es muy bajo y el cable aguantaría perfectamente toda esa intensidad. Antes de trabajar con corriente, vamos a bajar el térmico de las persianas. Aquí tenemos la primera ventana que vamos a domotizar. Para poder quitar la tapadera de arriba del tambor, tenemos que, en mi caso, presionar de aquí abajo hacia atrás y vamos sacando toda esta pieza de plástico. Tiramos hacia abajo y, como vemos, incluso ha salido un mosquito. ¿Por qué? Porque este tambor
todos los tambores de la vivienda cogen muchísima mierda aquí abajo. Esto tendríamos que limpiarlo por completo, porque por esta parte de aquí tenemos luz, es decir, entra toda la luz y todos los bichos del exterior. Por eso lo mejor que podemos hacer para aislar un tambor es en esta parte de aquí podemos colocar en el plástico algún tipo de aislante para en invierno evitar que entre por aquí frío, porque esto no está aislado con el exterior. Antes de empezar a hacer todo el cableado y hacer agujeros en la pared, lo que vamos a hacer es darle una limpieza a todo esto y dejarlo lo más limpio posible. Una vez todo limpio, vemos que yo tengo la cinta en la parte de derecha, por lo que el motor tiene que ir en la parte izquierda de la ventana. Como vemos aquí, tengo los 4 cables que dejé en su día para poder montar el motor dentro del eje de la persiana, pero el Selly montarlo en el cuadro general de mi vivienda. Lo primero que vamos a hacer es descolgar la persiana de PVC. Para ello tenemos que quitar esta pieza. Esta pieza hay que montarla con una mano, es bastante complicado. Esto lleva un gancho que va hacia la izquierda y otro gancho que va hacia la derecha, por lo que tenemos que cerrarlo para poder sacar esta pretina. Lo mismo haremos con la de la derecha y ya se quedará el eje suelto y la persiana no se moverá. Como os enseño aquí en maña, este lado iría metido por aquí hacia la izquierda y una vez teniendo uno metido meteríamos el de la derecha, ¿vale? Tendría que ir así. Si lo metemos así, enseguida se ajustaría y esto lo que hace es que mueve la persiana, la sube. Por ejemplo, si yo lo muevo así, como seguimos teniendo uno, voy a tener que volver a bajar la persiana con la cinta porque se queda enganchado, como podemos ver. Una vez quitados los 2 enganches de la persiana, vamos a quitar los 4 tornillos que tenemos aquí, incluido el que engancha el eje a este lado, que es este. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es quitar este tornillo. Si quitamos este tornillo, tenemos aquí una pestaña que al pulsarla podemos meter esta parte de plástico dentro del eje y así, bueno, con una mano es complicada, no sé si lo vemos aquí, aquí tiene una pestaña que la presionamos y podemos tirar el eje hacia atrás, como estamos viendo ahora mismo, y podemos sacar el eje completo hacia afuera. En aquel lado de allá lo mismo, tengo otro tornillo. Aquí en principio no lleva tornillo, pero cuesta bastante el poder sacar esta. Bueno, no, ahora parece que está saliendo, pero tampoco lo quiero llegar a forzar. A ver si se puede sacar, porque tengo que sacar un pelín de lado. Y al sacarlo de lado, con las 2 manos sí que se puede sacar. Con una mano no tiene suficiente fuerza para sacarlo sin romperlo. Aquí vemos pues la parte que tenemos en este lado donde se recoge la cinta de la ventana. El siguiente paso, tengo que quitar todos estos tornillos para poder sacar la cinta, porque ya la cinta no me va a hacer falta. Luego aquí pondré unos embellecedores, tanto la parte de arriba como la de abajo, para tapar esos agujeros que venían en su día con la ventana. Vamos a quitar también la parte de abajo de la cuerda, donde se recoge la cuerda, para sacarlo de aquí y poder sacarlo también de arriba. Una vez hemos quitado los 4 tornillos, ya podemos sacar esta parte. En este lado hacemos lo mismo que en el sitio donde tenemos el rollo de persiana. Quitamos los 4 tornillos que separan los cables del motor. Así que esta placa la vamos a quitar. Una vez quitado, ya tengo aquí todos los cables que dejé en su día marcados para poder conectar el motor. En este caso dejé 5 y no sé exactamente por qué dejé 5. Pero bueno, si lo dejé sería por algo. Pero bueno, uno no me hará falta, por lo que lo dejaremos aquí. Lo bueno que tiene esta ventana es que estas partes de aquí son de metal, es decir, son de aluminio. Por lo que yo aquí puedo taladrar al aluminio y no me hace falta taladrar si fuera de plástico contra la pared o el ladrillo que esté detrás. Por lo que yo aquí puedo taladrar con un tornillo rosca chapa y fijaría aquí el acople del motor. Así que esto es perfecto. Como os he dicho antes, tenéis que asegurarse que vuestro eje sea exactamente igual
que el del motor. Por ejemplo, este eje es de 4 centímetros y el motor mide un poquito menos. ¿Para qué? Para poder meterlo de esta manera. Para poder meterlo por dentro del eje hasta el final. Y así pueda mover este eje de la persiana y la pueda subir y bajar. Por eso medirlo más o menos, porque puede ser de 40 y en algunos casos, dependiendo de la persiana, puede ser de 60. Si es de 60 o más grande, tienes que comprar el motor que se ajuste a las medidas de vuestro eje. Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta pieza de plástico que hemos sacado antes. Vamos a continuar y vamos a meter el motor por el eje y recordar que esta hendidura entra por la parte esta del eje, porque si no, de otra manera no entraría. Metemos el motor, lo llevamos hasta el final y aquí pasa lo mismo. Esto de aquí iría la muesca con la muesca y aquí esta muesca entraría por el mismo sitio que la otra hendidura. Puede costar un poquito más porque esto tiene que hacer bastante presión. Y si vemos que en este caso, por ejemplo, está bastante doblado, pues lo vamos a poner un pelín más derecho con un destornillador. Una vez metido, yo por ejemplo, en mi caso le voy a poner un tornillo aquí solo para sujetarlo un pelín. Tampoco voy a profundizar mucho porque si no incluso llegaría hasta el cable. Simplemente es para que no se salga. Si nos fijamos en el manual, nos dice que tenemos que meter los tornillos por aquí, pero por aquí ya estamos taladrándolo directamente al motor, por lo que no sé si fiarme o simplemente dejarlo así porque luego no se va a mover una vez que esté fijado dentro del tambor. Al final esta pieza no la vamos a usar. ¿Por qué? Yo esta pieza la usé en otra persiana que fue la primera que compré en el Brico Depot, empresa que se caracteriza por tener precios muy bajos, pero luego a la hora, bueno, la mayoría de las ventanas que venden pues son un poco ortopédicas. Estas ventanas que tengo en la vivienda son diferentes, entonces yo en la otra parte donde tenía la cuerda, lo que le voy a poner es lo que tenía en la otra parte, es decir, la pieza metálica, la pieza de plástico que lleva un cojinete y que lleva la muesca, y esto lo meteremos en la otra parte de donde teníamos la cuerda. Para meterlo hacemos lo mismo, buscamos la muesca y lo introducimos. Aquí ahora se nos atasca por el clip, metemos el clip y lo introducimos. ¿Por qué tiene este juego? Porque cuando vayamos a poner el motor, para poder meterlo hay una pletina que ahora luego la enseñaré, bueno, lo voy a enseñar ya. Esta pletina que tenemos aquí luego no nos deja meter el motor, o sea, no nos deja meter el motor montado, por lo que tendría que cortar esta pletina para poder meter el motor. Luego, para poder meterlo, primero lo introducimos a tope y una vez que queramos ajustar el motor, lo que hacemos es sacarlo hasta que haga clic. Y una vez que tenemos el clic, ya se quedaría ajustado. Como vemos, estas ventanas tienen un pitorro que sale. La otra ventana que yo tenía no tiene este pitorro, esto es plano, por lo que yo la placa la anclé al material este. Que tenga este pitorro es bueno porque este motor se puede colocar dentro de este pitorro y vamos a ver cómo se hace, porque las instrucciones vienen en alemán y los dibujos tampoco son muy buenos, así que os voy a enseñar cómo podemos meter ese motor en este saliente. Aquí tenemos las instrucciones y recordar que esta pieza no viene en este kit, esta pieza viene en el kit siguiente, es decir, en el que el eje es de 60, por lo que he podido ver, o que tiene más potencia. En el básico esta pieza no viene, aunque las imágenes de Amazon te pone que te viene, pero en nuestro caso no nos va a hacer falta. Aquí nos dice que nos vienen estas dos piezas que son las que tenemos que utilizar para montarlas en el motor. Como vemos aquí nos dice que tenemos que sacar el buje del motor, pero claro, las instrucciones tampoco son sencillas de ver, pero bueno, luego nos dice aquí que esta pieza que es de plástico tenemos que taladrarla al lateral del tambor y esta es la que tenemos que poner atornillada aquí en el eje del motor. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer.
aquí tenemos dos tornillos que tenemos que quitar, por lo que yo los voy a quitar. Una vez quitados los tornillos, ¿vale? Vamos a sacar el buje. Este buje de aquí, ya tengo a mi perro por aquí dentro, José Luis. Este buje de aquí es el mismo que tenemos en la pared, por lo que el buje de la pared lo meteríamos así. Pero antes de meterlo, lo que tenemos que hacer es colocar esta pletina que va con estos dos orificios, que son exactamente los mismos que hemos sacado. Así que esto tenemos que atornillarlo a los tornillos que ya hemos quitado en el paso anterior. ¿Por qué es importante esta pieza? Pues porque esta pieza aquí de plástico es la que va a ir atornillada con el buje que ya viene en la persiana por aquí dentro, es decir, el émbolo saldrá por aquí fuera. Y esta pieza es la que le vamos a meter 4 tornillos de rosca chapa que no vienen en el kit. Estos 4 tornillos los tenemos que conseguir nosotros aparte. Yo en mi caso, pues, por ejemplo, yo en mi casa tengo bastantes tornillos de esos, por lo que yo no tengo ningún problema. Si os compráis este kit, recordad que os hacen falta 4 tornillos en caso de que vuestra persiana tenga este tétano fuera, tenga este cilindro saliendo. Esta pieza es la que vamos a colocar aquí y la tenemos que colocar lo más recta posible. ¿Por qué? Porque el motor va a venir aquí y esa pieza metálica se va a enganchar aquí y aquí, haciendo clic. Luego de aquí nos iremos a la derecha y lo ajustaremos en el segundo tetónico que tenemos en la parte derecha del tambor. Así que vamos a taladrar aquí con un tornillo rosca chapa, bueno, en realidad con 4, con 2 sería suficiente, pero bueno, si le puedo poner 4, pues mejor que 2. Para todo el que se pregunte qué es un tornillo rosca chapa, pues es este, que la misma punta hace de rosca y penetra sobre el aluminio. Así que estos tornillos son muy buenos para poder coger esa placa de plástico al aluminio. Y como no, lo vamos a hacer con mi super taladro Teno, que me voy a tirar 2 horas y media para hacer la muesca, pero bueno, no tengo ahora mismo otro que me quepa en ese agujero. Ya tengo colocado el plástico y ahora ya sería meter el motor primero por la parte de la derecha y luego lo meteríamos aquí y lo engancharíamos con estas dos pletinas. Se me ha quedado un pelín doblado, pero no pasa nada porque el motor al final se va a ajustar perfecto.